A continuación se explicará cómo utilizar las derivadas parciales para calcular la pendiente en dirección de X y en dirección de Y con respecto al eje Z. Para este ejemplo se va a utilizar la función f de x, y igual a menos x cuadrada entre 2 menos y cuadrada más 25 sobre 8 en el punto sobre la superficie con las coordenadas 1 medio, 1, 2. Para calcular la pendiente en dirección a x, primeramente se va a derivar la función con respecto a x. La derivada de menos x cuadrada con respecto a x es igual a menos 2x sobre 2. La derivada de menos y cuadrada con respecto a x es igual a 0 y la derivada de 25 sobre 8 es igual a 0. Simplificando, la expresión 2 entre 2 es igual a menos x, y sustituyendo x de la coordenada del punto P, x igual a 1 medio, se determina que la pendiente en la dirección de x es igual a menos 1 medio. Para determinar el ángulo de inclinación de la pendiente o de la recta tangente que pasa por el punto P en dirección a x, se aplica la función tangente inverso de menos 1 medio, por lo que la inclinación de la recta tangente que pasa por el punto P en dirección a x es igual a menos 26.57 grados con respecto al eje Z. Se hace lo mismo para determinar la pendiente en dirección a y, pero para esto la función se va a derivar con respecto a y. Entonces la derivada de menos x cuadrada entre 2 con respecto a y es igual a 0, la derivada de menos y cuadrada con respecto a y es igual a menos 2y, y la derivada de 25 sobre 8 con respecto a y es igual a 0. Sustituyendo la coordenada en y del punto P, es decir, y igual a 1, entonces la pendiente en la dirección de y con respecto al eje Z es igual a menos 2 y la inclinación corresponde a menos 63.44. A continuación se va a demostrar gráficamente cada una de las pendientes. Para ello vamos a utilizar GeoGebra en una vista tridimensional. Antes de empezar a graficar, es importante etiquetar cada uno de los ejes. Y también ocultar el plano que está en el origen para un mejor análisis. La función a graficar va a ser igual a f de x, y igual a menos x cuadrada entre 2 menos y cuadrada más 25 entre 8. El punto sobre la superficie, al cual llamaremos punto P, corresponde a 1 medio en x, 1 en y, 2 en z. Como se va a graficar la recta tangente pasando por el punto P en dirección a x, es importante graficar un plano en dirección a y para poder generar la curva que pase por el punto P. Y va a ser igual a 1, 1
del punto P. Y si la pendiente o la tangente, la recta tangente, se va a graficar en dirección a Y, entonces el plano se va a graficar en dirección a X, donde X va a ser igual a 1 medio. Una vez que graficamos el plano, aplicamos la opción de intersección de dos superficies para generar la curva, dándole clic sobre la superficie y el plano. Ocultamos el plano Y igual a 1. Se puede observar que la ecuación del plano, o cuando se aplicó la intersección, se generó una ecuación que está acá abajo, donde esta ecuación también corresponde a la ecuación de superficie que se introdujo inicialmente, pero con la diferencia de que Y es igual a 1. Entonces, para poder generar la ecuación del plano tangente al punto, es necesario graficar una recta tangente. En los paréntesis internos vamos a introducir las coordenadas de X y Z del punto P, es decir, 1 medio y 2. Coma, introducimos la ecuación de intersección menos X cuadrada entre 2 menos Y cuadrada, pero Y es igual a 1, entonces Y cuadrada igual a 1, 1 al cuadrado es igual a 1 menos 1 más 25 entre 8. Se puede observar que se generó una nueva ecuación, Y igual a menos 0.5x más 2.25. Con esta ecuación, sustituyendo Y, generamos el plano tangente a la curva pasando por el punto P. Z va a ser igual a menos 0.5x más 2.25. Ocultamos la recta tangente y activamos el plano Y igual a 1. Aplicamos intersección y de esta manera generamos la recta tangente a la curva pasando por el punto P, y lo que buscamos es la inclinación de esta recta con respecto al eje Z en orientación al eje X. Para medir el ángulo de inclinación de la recta tangente, voy a trazar el eje Z pasando por el punto P. Para ello aplico la opción una recta paralela, le damos clic sobre el punto P y sobre el eje X. Colocamos 3 puntos, ya tenemos el punto P, entonces colocamos un punto sobre el eje Z que pasa por el punto P y un punto sobre la recta tangente. Con la opción de ángulo medimos el ángulo que hay entre A, P y B. Y de esta manera demostramos de manera gráfica la inclinación. Vamos a demostrar ahora la pendiente en dirección al eje Y con respecto al eje Z. Borramos las entradas
Nuevamente capturamos la función de superficie. Graficamos el punto sobre la superficie, al cual llamaremos punto P. Graficamos un plano en dirección a X, X igual a un medio del punto P. Aplicamos intersección, ocultamos el plano X igual a un medio, graficamos la recta tangente para obtener la ecuación del plano tangente al punto. En los paréntesis internos vamos a introducir las coordenadas de y y z del punto P, 1 y 2, 1,2, coma, y capturamos la ecuación de intersección, sustituyendo en este caso x igual a 0,5. Para graficar el plano tangente al punto P en dirección a Y, vamos a cambiar Y por Z y X por Y. Es decir, Z es igual a menos 2Y más 4. Con esto tenemos ya el plano tangente a la curva pasando por el punto P. Ocultamos la recta tangente y activamos el plano X igual a un medio. Cambiamos los colores y aplicamos intersección. Ocultamos los planos ocultamos la superficie y aplicamos una recta paralela del punto P al eje Y. Y con esto podemos medir el ángulo que hay entre la recta tangente que pasa por el punto P y al eje Z. Pero para poder medir el ángulo es necesario agregar dos puntos sobre el eje Z y sobre la recta tangente. Con esto medimos el ángulo del punto A al punto P y al punto B. De esta manera queda demostrado que efectivamente la inclinación de la recta tangente con respecto al eje Z en dirección a Y es igual a 63.43 grados, que corresponde al mismo resultado que tenemos acá, menos 63.44. El negativo significa que el ángulo o la orientación está en el tercer cuadrante. Y de esta manera queda demostrado gráficamente el resultado que
se obtuvo de manera analítica. Gracias.